Quisiera referirme en esta oportunidad al libro colectivo Abascal y la contraindependencia de la América del Sur, que hemos editado junto al doctor Georges Lomné. El libro es producto de un congreso internacional que se llevó a cabo entre la Universidad Católica y el Instituto Francés de Estudios Andinos en el 2011. Inicialmente la idea era hacer remembranzas del primer estallido insurreccional en Tacna con Francisco de Sela, y alrededor de este tema y viendo la figura central que fue Abascal para todas las primeras juntas de gobierno, es que organizamos este congreso internacional. La figura de Abascal es importante para toda América del Sur porque, como él mismo lo decía en sus memorias al despedirse del Perú, mientras él estuvo bajo el poder del virreinato peruano, absolutamente todos los movimientos insurreccionales pudieron ser controlados desde Lima. Entonces él decía: tendré detractores, pero de lo que no me podrán cuestionar es de mi total dedicación al servicio real y además con éxito, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que desde Lima y con la presencia de Abascal se reprimieron insurrecciones en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago, en la Nueva Granada, en Quito, en La Paz, es que invitamos a historiadores especialistas de todos estos espacios, ¿no?, que fueron afectados por la política de Abascal a participar con trabajos en el Congreso. Entonces es un congreso de amplia convocatoria, ¿no? Como digo, el texto que abre el libro es de Brian Hamnet, ¿no?, un especialista en la materia que ha publicado un trabajo sobre Abascal y además que ha trabajado todo el tema de la contrarrevolución en la independencia, ¿no? Y luego, sucesivamente, hay especialistas de Perú, de Colombia, del Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, ¿no? El libro tiene 19 artículos que son contribuciones al tema y hay varios puntos interesantes en el gobierno de Abascal, ¿no? Un tema muy anecdótico es que en principio él fue designado para ser virrey del Río de la Plata. Y yo siempre les pregunto a mis colegas argentinos qué hubiera sido del Río de la Plata y del proceso de independencia si Abascal hubiera sido el virrey en 1810. Con su política tan acérrima y tan realista, más realista que el rey, ¿no? Entonces, luego lo designan para Perú, y siendo el Río de la Plata un virreinato joven y el Perú el gran virreinato de América del Sur, él opta por el Perú. Va a llegar en 1806 y se queda hasta 1816. Ya con las Cortes de Cádiz se siente un ambiente adverso a Abascal, porque él ve que la Constitución de Cádiz es una constitución liberal, y siendo él un monárquico a carta cabal, trata de retener la implementación de la Constitución. Y lo dice en su memoria. Dice, yo tuve que ya dar paso abierto a la Constitución porque los indios, si no, iban a levantarse en la medida que requerían de que se implementara la abolición del tributo y de la mitra, que venía en el paquete de la Constitución. Entonces, él lo va a decir, ¿no? La democracia es un arma de doble filo, hay que tener mucho cuidado, va a llegar solamente a la anarquía, igual que la república, y en todo caso trata de retener, ¿no?, de atrasar, digamos, la implementación de la Constitución y lo que ello va a traer, pero eventualmente va a ceder, ¿no? Su posición, por ejemplo, frente al tema de desgajar el virreinato de Perú es absolutamente en contra.
Tanto así que luego de sofocar la Junta de Gobierno de 1809 en La Paz, va a nuevamente incorporar todo lo que era el Alto Perú al virreinato peruano, ¿no? Y para él es un gran logro, porque en su mentalidad, en su política geomilitar, era importante contar con ese espacio como parte integrante del virreinato peruano. Y luego el segundo punto que va a tocar es Guayaquil. Se ha dado cuenta que por las guerras de independencia la hacienda peruana está sufriendo deterioro, y entonces luego de su llegada va a incorporar a Guayaquil en términos económicos al Perú, porque Guayaquil ya estaba incorporado en términos militares, ¿no? En 1803, antes que él llegue, ya el control de Guayaquil en términos militares es desde Lima. Pero a él le interesa el cacao, y lo va a decir en sus memorias. Me correspondió incorporar Guayaquil en términos económicos al Consulado de Lima, y eso derivó en que el cacao signifique importantes ingresos para la Real Hacienda, ¿no? Entonces, en ese sentido estaba bastante contento, podemos decir. Por otro lado, cuando nota de que el sector criollo puede ser ganado por las ideas liberales, en la medida que hay una institución como el Convictorio de San Carlos, que ha formado muchos intelectuales realmente abiertos hacia las ideas liberales, como lo va a demostrar el hecho que varios de ellos van a ser escogidos para ser diputados por el Perú en las Cortes de Cádiz, ¿no? Y entonces trata de aglutinar al sector de la nobleza bajo lo que es el regimiento de la Concordia, ¿no? Y esta es la idea de tenerlos ya bajo el control de la corona, ¿no? Y ligados a la monarquía, para evitar que en cualquier momento puedan pasarse al bando criollo liberal, digamos, ¿no? O que cuestiona la monarquía. Entonces ese también es otro punto estratégico que va a llevar adelante Abascal. Abascal además va a sentir que se conspira, ¿no? Que hay una conspiración constante en el caso de Lima, y en ese sentido va a desarrollar una campaña contra cualquier reunión de varias personas o tertulias o convocatorias que a su modo de ver puedan ser un punto de encuentro y de que se discutan ideas subversivas. Ese va a ser, por ejemplo, su distanciamiento con el conde de la Vega del Ren, que formaba parte de la alcaldía de Lima, ¿no? Porque el conde pensaba que había que informar a la población de lo que estaba ocurriendo en La Paz, de lo que estaba ocurriendo en Quito, de lo que ocurría en Buenos Aires, en Santiago, y entonces convoca a cabildo abierto a la población de Lima y los informa. Pero en ese sentido, Abascal considera que esa información debe estar controlada, que no debe circular, que si no puede ser un elemento que sirva para que se expandan las ideas subversivas, y entonces está contra cualquier tipo de reunión de varias personas y ve conspiraciones en muchas partes. En algunos casos debió tener razón, en otros casos simplemente es la coyuntura misma, ¿no? que lo hace ser una persona tan, digamos, meticulosa en ese sentido de todo lo que es el control y la represión frente a grupos que pueda él considerar subversivos. En términos de su presencia, digamos, que gravita en la América del Sur, es un referente que se puede ver como un elemento que sirve para conectar los espacios de América del Sur. Es un elemento conector. Su presencia la sienten en La Paz. Su presencia no solo la sienten, sino que la recuerdan en Quito. Van a decir, el ejército que nos mandó a Abascal a reprimir la Junta de 1809, que estaba compuesto por castas de color, por negros, en la medida que él convocó precisamente a las milicias de pardos y de mulatos, ¿no? De pardos, de mulatos y de morenos, ¿no? Y entonces va a haber todo un anticuerpo frente a su figura, ¿no? Igualmente en Chile, igualmente en Buenos Aires, y
de una manera, digamos, negativa en la medida que fue el elemento represor, el elemento que controló al movimiento patriota, al movimiento insurreccional. De todas maneras es un elemento conector, ¿no? Porque a partir de él es que hay un juego con los diferentes espacios que rodean al gran virreinato, que es el virreinato peruano, y que él considera que debe ser además de donde se controlen este tipo de movimientos subversivos. Estando los delegados peruanos ya en las Cortes de Cádiz, los diputados enviados por el Perú, se van a reunir y Morales Duárez va a ser el vocero de ellos, que va a pedir, ¿no?, que a Abascal se le saque del cargo, que ella lleva demasiados años en el poder, que normalmente un virrey no se queda tanto tiempo y que es el momento de removerlo, ¿no? Abascal se va a enterar de esto y le va a resultar de muy mal gusto, ¿no? Va a decir, me he enterado de lo que ocurre en Cádiz, pero poco me importa. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo y estoy cumpliendo bien. Lo que quiere decir que era claro en Cádiz que muchas de las medidas que se tomaban allá o de los temas que se discutían, en el caso de Abascal, no eran seguidos con particular apertura y por lo tanto era una persona que sería más beneficiosa remover al cargo y buscar a alguien que esté más adecuado al momento que se vive ahora dentro de España, ¿no? Es decir, a la coyuntura de las Cortes de Cádiz. Abascal efectivamente va a regresar a España, ¿no? Y se dice, cosa que no está comprobada, que va a morir el 28 de julio de 1821, es decir, en la fecha en que San Martín, desde la Plaza Mayor de Lima, declaraba, ¿no?, que el Perú era libre e independiente. Un poco el tema del mito, ¿no?, de Abascal, que cierra con este hecho, pero como digo que es un tema que está abierto porque no está plenamente comprobado. El libro, ¿no?, Abascal y la contraindependencia de América del Sur, es un libro que no se refiere exclusivamente al Perú, ¿no? Es el libro que da la macro, ¿no?, presencia de los diferentes espacios de América del Sur en este proceso emancipador, en la primera fase del proceso, la fase de las juntas de gobierno, es decir, de la búsqueda de las autonomías regionales, ¿no? Y por lo tanto, leer el libro es enterarnos, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en la Nueva Granada, en Buenos Aires, en las Capitanías Generales de Chile, en la Audiencia de Quito, en la Audiencia de La Paz. Y en ese sentido, como digo, nos da un perfil no solamente de comparación de cómo fueron estos procesos en otros espacios fuera del Perú, sino también nos ayuda a ver cómo se conectó el proceso de emancipación, que es algo que es una perspectiva que deberíamos adoptar, porque ver la independencia del Perú simplemente centrada en el Perú nos quita muchas posibilidades interpretativas. Muchas gracias.